La niña que venía con su abuelita de cumpleaños, ¿no? No, es la hermana de ella. Compañera Verónica, tienes tu micrófono encendido. Bien, vamos a continuar. Ya creo que ya están casi todos. Ok. Bien, como les venía diciendo, la probabilidad constituye un importante parámetro en la determinación de las diversas casualidades obtenidas tras una serie de eventos esperados dentro de un rango estadístico. Existen diferentes formas como método abstracto, donde la teoría, por decir, de Dempsey-Schaffer y la teoría de la relatividad numérica. Esta última, con un alto grado de aceptación, se toma en cuenta que disminuye considerablemente las probabilidades hasta un nivel mínimo, ya que somete a todas las antiguas reglas a una simple ley de relatividad. Entonces, aquí vuelvo a lo que les decía, hay muchas confusiones entre lo que es la probabilidad y estadística. Existen, sin embargo, muchas confusiones acerca de cómo es la diferencia e incluso la similitud, porque si bien es sabido, la probabilidad y estadística van muchas veces de la mano. Entonces, realmente muchas veces se piensa que son conceptos sinónimos o equivalentes. Este asunto no es de menor importancia y adquiere una gran relevancia cuando esto se traduce en potenciales errores conceptuales y operativos, ya que si realmente no conocemos cuál es el nicho y la gama de aplicación de cada una de estas áreas, podemos encontrar o podemos realizar importantes errores al respecto. Un ejemplo es el siguiente. Supongamos que se va a llevar un ejercicio de acopio de información mediante un proceso de aplicación de encuestas a una muestra de estudiantes de la UNAM. Esto con la finalidad de conocer su punto de vista acerca de la implementación de una nueva política académica. Por ejemplo, subir el estándar académico de una nota. Permítame. Les dije que aguas con los micrófonos. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Por decir, de que el estándar. Dios mío. Que la nota mínima probatoria sea de 7 a 8. El proceso del diseño de muestreo es una tarea en estricto sentido probabilístico y dependiendo del esquema que se proponga, ya sea un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados, muestreo en varias etapas, será como se acopia la información, lo cual impacta la calidad de los mismos datos. Ahora bien, la disposición ya resumida de los resultados de la encuesta, dados en tablas, gráficas u otros formatos, es de naturaleza eminentemente estadística. Si el analista, estudiante o el panel de encargados de dicho estudio no tuvieran un marco conceptual claro acerca de estas diferencias, podríamos, por ejemplo, cometer el error de tratar de aplicar una herramienta de naturaleza estadística en el proceso de diseño de muestras, cuando todavía no es tiempo para ello, o tratar de aplicar resultados de la probabilidad en pasos que ya no se requieren y que incluso hasta entorpecerían el resultado integral del estudio. Entonces, fíjense, para una comunidad tan grande como lo que vendría siendo la UNAM, es obvio que muchas veces no podemos tomar plena votación, ¿sí? O sea, estaría de cierta manera complicado, ¿sí? Tomar en cuenta a todos. No sé, vamos a poner un número. Vamos a pensar que hay unos 20,000 estudiantes y se me hacen pocos. No sé cómo cuántos serán en la UNAM, pero vamos a pensar que son unos 20,000. Y a estos 20,000 se les quiere tomar en cuenta, ¿no? Para, para saber si aceptan el cambio de esta política, ¿no? De que de 7, que es el mínimo probatorio, lo subamos a 8 para que sea un poquito más complicado pasar las materias, ¿no? Y que no cualquiera pase. Entonces, si nosotros pretendemos preguntarles mediante alguna encuesta a estas 20,000 personas, va a ser complicado porque, pues, tienes que encontrar la suficiente gente que te vaya a hacer la, la, este, la encuesta a cada una de esas 20,000 personas. O sea, cuesta mucho recurso, tanto humano, obviamente, imagínate, para un cambio de política tan, digamos, sosa, vas a imprimir 20,000 formatos de estos. O sea, es un chorro de chamba, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es a lo mejor tomar en cuenta un salón de cada carrera, ¿sí? Hacer un muestreo
¿sí? Que sea sustentable para que lo que opinen los alumnos también sea tomado en cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor de 20,000 personas vamos a tomar unas 2,000, un 10% de la población, algo que es un poquito más representativo. Digo, 10% se escucha poco, pero estás tomando la opinión de 2,000 personas. Pues creo que es algo muy bien. Entonces, todo esto, este proceso se tiene que tomar mediante la probabilidad, ¿sí? Para saber qué tipo de muestreo vamos a hacer. Y en cambio, ya cuando tengan los resultados, que ya 2,000 personas a lo mejor que tomamos, ya tomaron la decisión de que sí o que no, que esto, que el otro, entonces a la hora de nosotros aplicar el ordenamiento, de qué manera vamos a plasmar la información y todo eso, eso ya es meramente de la estadística y nos va a ayudar a exponerlo de mejor forma, ¿no? Si nosotros queremos hacer un muestreo sobre el muestreo que ya se tiene, pues como dice aquí, realmente nos va a entorpecer todos los resultados, nos va a entorpecer todo lo que ya hicimos, ¿no? Entonces yo ya no creo que sea esto pues necesario. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso para que a la hora de que nosotros tengamos que sacar algún muestreo, pues lo hagamos conforme a las herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Igual, la estadística para nosotros poder corresponder los resultados a las herramientas estadísticas necesarias. Ahora, aplicación e importancia de la estadística en ingeniería. La estadística ha estado a través del tiempo, junto a la capacidad del ser humano de crear nuevas formas de analizar, calcular diversos objetos. Desde que existe la ingeniería, esta ha estado en conjunto de la estadística, utilizándola como herramienta para realizar importantes avances de datos recopilados de experimentos de uno u otro tipo. Esta ha estado desde tiempos milenarios y se asocia que los primeros que utilizaron esta estadística fueron los egipcios, quienes contabilizaban sus productos y comercio, como también para encontrar una relación con la muerte, para observar cómo se comportaba esta. Eh, la estadística es una herramienta básica en negocios y producción. Es usada para entender la variabilidad de sistemas de medida, control de procesos, así como el control estadístico de procesos para compilar datos y para tomar decisiones. En estas aplicaciones es una herramienta vital y seguramente la única disponible. La importancia en la participación de la industria radica en el aumento de la calidad, ya que las técnicas estadísticas pueden emplearse para describir y comprender la variabilidad, que es el resultado de cambios en las condiciones de trabajo, perdón, en las condiciones bajo las que se hacen las observaciones. En la mayoría de los cálculos existe algún tipo de incertidumbre o error humano. Entonces la estadística intenta brindar cálculos e información con mayor exactitud. Además, se le agrega una herramienta que ha surgido con una gran eficacia llamada computadora, que por medio de diversas aplicaciones que existen en la actualidad, pueden hacer que cualquier persona pueda hacer su propio procedimiento. Bear, Klinger y Olaya expresan, en ingeniería puede preferirse una solución que no es la óptima absoluta, pero que se aproxima bastante bien a los requerimientos, si esta es mucho más rápida y o barata que la óptima. Un ejemplo fue, alguna vez teníamos que alinear unos equipos, o sea, los equipos eran unas máquinas prensa. El problema es de que estas máquinas prensa utilizaban mucha presión, por lo que de repente a lo largo del uso se iban descuadrando. El problema fue que como buenos mexicanos, en esta empresa las alineaciones se hacían mediante... las alineaciones originalmente se tenían que hacer con un láser, ¿sí? O sea, tenías unas medidas, las posicionabas en cierto punto de la maquinaria y tú ibas alineando a medida de que el láser coincidía, ¿no? O sea, si todavía no coincidía con el punto a punto, la seguías alineando, o sea, seguías haciendo tu trabajo. Y acá no, como buenos mexicanos, obtuvimos la opción más rápida y barata, que fue aventar un hilo, tal cual como cuando los albañiles quieren alinear un piso, que están poniendo el vitropiso y eso, y que ponen hilos, que tiran líneas para que esté lo más cercano alineado, ¿no? Entonces acá se hizo lo mismo. Obviamente, la gente o ¿cómo se llama? Eran como unos consejeros que se tenían por acá. Obviamente se jalaron de los pelos cuando vieron eso, pero se jalaron más de los pelos cuando vieron que una maquinaria fue alineada correctamente mediante ese método. Entonces,
la mayoría de las veces en la industria no podemos decir que esto sea lo correcto, que sea lo eficiente, pero es lo eficaz. ¿Sí? Haces las cosas a como Dios te da a entender, pero pues sin la manera correcta de ser, ¿no? Entonces, muchas veces la estadística nos ayuda en este tipo de situaciones donde a lo mejor traer las herramientas necesarias, las herramientas correctas, sí nos puede ayudar mucho, podemos hacer el trabajo bien, pero muchas veces aquí se prefiere hacerlo rápido, barato y que ya no me esté provocando problemas, ¿no? O de perdido un curita para posteriormente ya hacerle la reparación correcta. Ahora, representación gráfica de datos estadísticos. Cuando se muestran los datos estadísticos a través de representaciones gráficas, se ha de adaptar el contenido de la información visual que se pretende transmitir. Para ello, se pueden barajar múltiples formas de representación. Tenemos los diagramas de barras, los histogramas, los polígonos de frecuencia, los gráficos de sectores, pictogramas, cartogramas y pirámides de la población. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Los diagramas de barras son gráficos que se utilizan para representar datos de variables cualitativas o discretas. Están formados, pues como lo vemos, por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Las principales características del diagrama de barras son el eje de las abscisas, que son las líneas horizontales donde se colocan las cualidades de la variable y si la variable es cualitativa o los valores de dicha variable si es discreta. En el eje de ordenadas, que son las verticales, se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. Luego tenemos otro tipo de gráficas de barras. Aquí las gráficas de barras se pueden mostrar tanto horizontales como verticales, según si los valores de la variable se reflejan en el eje horizontal o el vertical. Aquí todas las barras deben de tener el mismo ancho y no se pueden superponer unas con las otras, o sea, no pueden estar encimadas, todos tienen que tener su espacio, ¿no? Entonces, de esta manera, muchas veces podemos encontrar más fácil distinguir ciertos valores de algún cúmulo de datos, ¿no? Ahora, tenemos varios tipos de gráficas de barra. Tenemos el gráfico de barra sencillo, donde representamos los datos de una única serie de conjuntos de datos. No sé, vamos a pensar las edades de la población masculina en Tamaulipas, ¿sí? Entonces tenemos que de 1 a 25 años hay unos 140,000 personas. De 26 a 50 tenemos unas 130. De 51 a 75 tenemos 155,000 personas. Y de edades de 76 a los 100 años tenemos más de 220,000, 215,000 personas, ¿no? Eso lo podríamos tomar en cuenta como si estuviéramos tomando esos datos, ¿no? O sea, la población masculina en el estado de Tamaulipas, un ejemplo. Ahora, tenemos también gráficas de grupo, de barras de agrupado. Aquí representamos los datos de dos o más series o conjuntos de datos. Cada serie se representa en un mismo color y las barras se colocan una al lado de la otra por categoría de la variable para comparar las series de datos. Entonces vamos a pensar otra vez que tenemos a los hombres, bueno, las edades de los hombres y mujeres del estado de Tamaulipas. Digamos, de 1 a 25 años están, de hombres tenemos unos 140,000, ¿sí? Y de mujeres tenemos unos 160,000, ¿sí? De hombres y mujeres entre 26 y 50 años tenemos 130, o 120,000 hombres comparado a unos 90,000 mujeres. Y luego de 51 a 75 años tenemos hombres 150,000 y mujeres 160,000 o 155,000. ¿Sí? Y de 76 años a 100 años tenemos hombres y mujeres en el estado de Tamaulipas, hombres unos 220,000, 230,000 y mujeres unas 280,000 mujeres que van entre los 76 y los 100 años. Se me hace mucho lo de los 100 años, ¿verdad? Pero digamos que es algo así nada más inventado, ¿no? Pero entonces de esta manera podemos ya comparar dos conjuntos de datos sobre una misma categoría, o sea, hablando de edades. También tenemos el gráfico de barras apilado que representa los datos de dos o más series o conjuntos de datos. Cada serie se representa en un mismo color y cada barra representa una categoría de la variable y se divide en segmentos que representan cada una de las series de datos.
¿sí? Es lo mismo, hombres, mujeres, se van representando pues de la misma forma, ¿sí? Ahora, también tenemos otra que sería la pirámide de población. Estas van un tanto encontradas. Una pirámide de población es un diagrama de barras bidireccional, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda, que muestra la población por sexo, rangos de edad de un momento determinado. En el eje vertical se representan los intervalos de edades, los que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? De 0 a 9 hasta 100 o más años. En el eje horizontal se representan los porcentajes de la población. En una dirección se representarán los hombres, en el otro las mujeres. Ya sabemos, las mujeres son las naranjas, los hombres son los verdes, y vamos así, ¿no? Vamos a ver, de 0 a 9 se calcula un 5% de la población, ¿no? Un 5%, un 6, no, tal vez un 5.5 de la población, ¿no? De 10 a 19, pues también un 5% de hombres, poquito menos de 5 tal vez de mujeres. Y así nos vamos, ¿no? Hasta revelar que de 90 a 99 es un porcentaje mínimo, tal vez un 0.5 de la población, y de mujeres tal vez es un 1%, ¿no? De mujeres que van de los 90 años a los 99 años, con algo ya súper mínimo, un 0.01 tal vez de personas mayores de 100 años. Pero de esta manera, pues lo podemos ver un poquito más más representativo, se ve a la vista un poquito más entendible cuánta gente más. O sea, tan simple, sin ver, ¿cómo se dice? Los porcentajes, así nada más, y digo, nada más viendo lo de las edades, podemos entender que en este cúmulo de datos hay más gente, tanto de hombres y mujeres, que tienen 30 y 39 años. Digamos que es la media de personas con más población, ¿no? Que van rondando entre los 9% o 8%, ¿sí? Entonces, ya muchas veces ya no necesitamos ver todos estos datos, simplemente si alguien nos pregunta qué estrato o pues sí, qué rango de edad tienen más personas vivas, pues ya decimos, no, pues la neta son los de 30 a 39, son los que tienen más porcentaje de población, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a la estadística, poder entender mejor los datos y ya no tener, por decir, si nosotros nos ponen una lista, ¿sí? Con puros números, 91, 99, así todos revueltos, no vamos a saber quién tiene más o cuánta gente hay que se repite más dentro de esas edades. Y mediante este tipo de herramientas estadísticas, sin problemas, nos bastaría un minuto, tal vez menos de un minuto, entenderle, saber cuál es el rango de edad que tiene. Ahora, también tenemos los histogramas. El histograma es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de una variable cuantitativa continua. Gracias a él puedes hacerte rápidamente una idea de la distribución de los datos o muestra. También cabe emplear variables cualitativas ordinales, siendo necesario que el número de datos sea alto. Un histograma es un conjunto de barras rectangulares verticales que su altura es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. También se puede representar porcentuales. Y aquí tenemos un ejemplo. Los intervalos abarcan todo el conjunto sin cortarse, de manera que un elemento está solo en un intervalo y el siguiente es el adyacente. La base de cada barra vertical es proporcional a la amplitud del intervalo. Fíjense, tenemos tiempo de espera, ¿sí? Y tenemos los clientes. ¿Cuántos clientes esperaron de 0 a 10 minutos? Pues aquí tenemos más o menos que unos 53, unos 54. Y de 11 a 20 minutos, pues unos 40, ¿sí? Y de 21 a media hora, pues unos 35, y así nos vamos, ¿no? Entonces, el tiempo de espera es adyacente. Vamos de 0 a 10, 11 a 20, 21 a 30, y así, ¿no? Al punto de que ya vamos determinando cuánto fue lo que esperaron la mayoría de la gente. También tenemos el polígono de frecuencias asociado a un histograma. Un polígono de frecuencias es un gráfico que se utiliza para variables cuantitativas y discretas. Se representa mediante puntos que señalan la frecuencia absoluta de cada valor y líneas que unen los puntos consecutivos. Se puede dibujar un polígono de frecuencias a partir del histograma y para ello se deben unir los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos, tal cual lo tenemos aquí. Aquí tenemos los puntos y se van uniendo. Y eso nos puede representar, no sé, tal vez las ganancias de una empresa, o sea, cómo fueron las ventas. Vamos a pensar la venta de hielo, ¿sí? A lo mejor en enero, febrero, pues estuvo bajo porque todavía hacía frío. Ya para marzo se empezó a utilizar más. Mayo, junio, los meses más calurosos, pues obviamente hubo una alza. Y ya posteriormente hasta diciembre, ¿no? Que pues ya a lo mejor tendió a cero, ¿no? Este ya lo hemos visto muchas veces, el diagrama circular.
También se llama gráfica circular, gráfica de pastel, diagrama de sectores. Este sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales de la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable. Este tipo de gráficos son de los más comunes, son los más normales, pero la verdad sí representan cierta dificultad a la hora de hacerlos. O sea, es fácil nosotros sacar los porcentajes sin problemas. Yo creo que todos podemos sacar porcentajes. El problema es cuando ya quieres dividir un círculo. Estaría muy bien que para la siguiente clase pudiéramos tomar nada más unos minutos de la clase para decirles cómo se hace. ¿Todos saben cómo hacer una gráfica circular o ya se les olvidó? Sacar los grados, sacar todo eso. Que realmente esto ya lo podemos hacer con herramientas de Excel. ¿Lo saben hacer? No. La verdad no, profe. Bien, sería bueno que tomáramos, porque esto es una cosa muy, muy, muy sencilla. Igual busco la manera de dejarles, o sea, de traer la forma de hacerlo tanto manual como sacar los datos de Excel. En Excel está súper fácil porque ya te hace todo, te lo hace todo en el momento, pero sí sacarlo a mano sí representa cierta dificultad, ¿eh? Entonces, si quieren, para la siguiente clase nos tomamos un ratito de la hora, vemos cómo hacer esta gráfica. No creo que tengan problemas en hacer las gráficas de barras, en los histogramas, el polígono de frecuencia, todo eso no creo que tengan problemas. En este sí. Y si un día lo ocupan en su trabajo, yo creo que sería bueno aprender a hacerlo. Entonces, para la próxima clase se los traigo. Y bueno, otro de las formas estadísticas de representar la información son los pictogramas. Estos la mayoría de las veces están o los podemos ver en los centros de salud, donde suelen caer mucha gente pues de la zona rural, si hay pues como tipo pueblos indígenas o hay asentamientos indígenas por sus ciudades, muy probablemente caen allá los centros de salud. Entonces, ¿para qué sirven los pictogramas? Los pictogramas son muy útiles porque nos ayudan a rebasar las limitantes del idioma, ¿sí? Estos gráficos de pictogramas utilizan iconos para ofrecer una visión general más atractiva de pequeños conjuntos de datos. Por lo general, los iconos representan el tema de los datos o categorías. Por ejemplo, los datos sobre la población utilizarían obviamente iconos de personas. Cada icono puede representar una unidad o cualquier número o unidad. Por ejemplo, cada icono representa 10. Aquí los conjuntos de datos se comparan lado a lado en columnas o filas de iconos para comparar cada categoría entre sí. El uso de iconos puede muchas veces ayudar a superar las diferencias de idioma, cultura y educación. Los iconos también pueden dar una visión más representativa de los datos. Por ejemplo, si sus datos son 5 coches, pues muestra 5 iconos de coches en el gráfico. Muchas veces también esto lo podemos ver en los elevadores, ¿sí? Ya ves que a veces en los elevadores viene una leyenda que pone, no sé, 300 kilos máximo, o lo que vendría siendo representado por 8 personas, ¿sí? 8 personas de 50 kilos. 5, no, 40 no. Digamos que 6 personas de 5, ¿no? Entonces te ponen un monito así. Y esto de cierta manera te tiene que ayudar a indicar que nada más son 6 personas las que pueden entrar, ¿sí? O incluso ahorita con lo del COVID yo vi algunos anuncios donde te ponen así de que una persona máximo, o sea, en los bancos. Ya es que luego en los bancos que, oye, acompáñame al banco, voy a hacer un trámite, pues vamos allá en el clima. Entonces ya te aparecen los, los elementos de que una persona máximo, y ya te lo sabías. Entonces, estos pictogramas, digo, no funcionan igual, pero sí ayudan a eso, a que la gente que a lo mejor no sabe leer, o que no sé, que tenga otro idioma, pues alcanza a entender. Aquí tenemos un ejemplo, dice 2 cosas que se deben evitar
cuando se usan gráficos de pictogramas es usarlo para conjuntos de datos grandes, lo que hace que los valores en el gráfico sean difíciles. O sea, realmente en un pictograma no podemos poner 20, 30, 40 monos, o sea, va a ser como que, pues es mucho, ¿no? Y para estarlos contando. Tenemos que obviamente hacer una escala adecuada y también visualizar iconos parciales, ya que esto puede dar confusión a lo que representa. Fíjense, vamos a pensar cuántas personas hay. Cada uno representa 10 personas. Sí, tenemos, no sé, cuántas personas hay en esta escuela de diferentes nacionalidades. Tenemos pues 50 de Francia, 60 de Italia, 30 de España, son 90 de Alemania y 20 de Portugal, ¿no? O sea, podríamos hacer esas categorías. Aquí serán los iconos, los símbolos o imágenes que representan a cada una de estas categorías y pues la clave, ¿no? Cada monito representa pues a sus 10 personitas, ¿sí? Ok. Luego tenemos el diagrama de punto. Un diagrama de punto es una gráfica utilizada para ilustrar un número reducido de datos, la cual permite identificar con facilidad dos características: la alocación de los datos, la dispersión o variabilidad de los datos, y pues este diagrama muestra cada uno de los elementos de un conjunto de datos numéricos por encima de una recta numérica o eje horizontal. Facilita la ubicación de los espacios vacíos y los agrupamientos en un conjunto de datos, así como la manera en que estos datos se distribuyen a lo largo del eje horizontal. Ahora, fíjense, perdón, los pasos para construir el diagrama son: trazar una línea horizontal con el valor mínimo colocado en el extremo izquierdo y seleccionar una escala utilizando intervalos regulares. Marcar la escala hasta que el valor máximo sea alcanzado. Paso 2, para cada valor numérico presente en la tabla de datos, se debe de colocar un punto sobre la escala de valores en la recta numérica. Cuando el valor numérico aparece más de una vez, apilemos los puntos. Y aquí lo tenemos. Fíjense, vamos a hacer este ejemplo. Dice, la tabla siguiente muestra los datos en longitud en milímetros de un conjunto de cables que serán utilizados en un estudio de resistencia a la tensión. Y tenemos el cable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 20 cables, ¿sí? Cada uno tiene diferentes, ¿sí? Diferentes valores. Lo que podemos darnos cuenta es que todos tienen una diferencia o perdón, ¿cómo se dice? Sí, están por decimales, no decimales, por decenas, perdón. Sí, tenemos 20, 80, 110. No tenemos números como 81, 93, todo está por decenas. ¿Sí? Entonces, déjenme cambiar de sesión. Regresamos en 5 minutos y ahorita seguimos para ver cómo le vamos a hacer y distribuir esta tabla de frecuencias. No tardo.